Expertos en epidemiología reportan que hay más de 1.250.000 casos de pacientes con cuadro febril agudo, similar al virus del chikungunya, que no han sido aclarados por el Ministerio de Salud, mientras que la Federación Venezolana de Farmacias ha anunciado que la importación de acetaminofén por parte del gobierno no cubre las necesidades de los enfermos. Rita de Martino, periodista de NTN 24 en Caracas, tiene la información. Rita. Entre 60 y 70% de escasez en acetaminofén se registra en el país. El presidente de la Federación Venezolana de Farmacias, Freddy Ceballos, informó que no hay suficiente medicamento para atender el repunte de enfermedades como chikungunya y dengue. La falla de los medicamentos ahorita ronda el 60%, podríamos decirlo que en la capital, y un 70% hacia las zonas foráneas de la República. Pero lo más triste es que el Estado venezolano manifiesta que ha traído una gran cantidad de medicamentos al país y resulta que ayer la gente paseaba a las farmacias desesperado buscando la presentación de acetaminofén en gotas y la presentación de acetaminofén en jarabe. Y aunque el gobierno trate de tapar el sol con un dedo, en las últimas 20 semanas se han reportado más de 1.250.000 casos de síndrome febril agudo sin diagnóstico, que según el exministro de Salud Félix Oleta, podría tratarse del virus del chikungunya. En las 3 últimas semanas se han agregado a esa cuenta 405.857 casos. Significa un total de 1.250.119 casos de fiebre que todavía el Ministerio no nos explica de qué son. El análisis científico, técnico, las evidencias clínicas y epidemiológicas nos señalan, a menos que se demuestre lo contrario, que esto es chikungunya. Otras de las cifras maquilladas por el gobierno y el Ministerio de Salud es la del dengue. Tan solo en las últimas semanas se han registrado más de 25.800 pacientes con la enfermedad. En primer lugar, el órgano rector no elaboró oportuna y diligentemente el plan de respuesta que era necesario realizar, que estamos en presencia de una epidemia sin control. La malaria ha vuelto y con más fuerza. Los estados Amazonas, Portuguesa, Táchira, del Tamacuro, Miranda, Sucre y Guárico contabilizan 71.620 casos, 11% más con respecto al 2013 y un retroceso en el país de casi 30 años. Que este comportamiento nos coloca en los pocos países latinoamericanos que tienen transmisión de malaria que vienen retrocediendo en el control de la malaria. Las cifras así lo indican. Esas cifras de casos elevados se acompañan de incidencias parasitarias que nos indican malaria fuera de control. Según expertos en epidemiología, tanto el Ministerio de Salud como el Estado venezolano deben corregir la política comunicacional e informar al país las epidemias que afectan a la población. Pues para hablar de este tema vamos a conversar con el exdirector del Hospital Universitario de Caracas de la Universidad Central de Venezuela, el profesor y exministro para la Salud, el doctor Rafael Orihuela. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Comenzar preguntándole por qué el gobierno insiste en ocultar el número real de pacientes con el virus del chikungunya. Ya lo estábamos diciendo, se habla de más de 1.250.000 casos con este cuadro febril agudo y que no han sido aclarados, como estamos escuchando a nuestra corresponsal, por el Ministerio de Salud en Venezuela. Bueno, eso lo oculta deliberadamente porque recordemos que este tipo de epidemias entran dentro de lo que se llaman enfermedades de notificación obligatoria y el Reglamento Sanitario Internacional te obliga a que publique número de sospechosos, número de casos confirmados y número de muertes. Si lo aceptase como tal, entonces Venezuela pasaría en este momento a ser el primer aportador de casos en escala continental. Superaríamos con creces a República Dominicana y estaríamos aceptando que ese grupo de enfermos febriles que el gobierno intenta desconocer de qué se producen esa fiebre, en lo que le ponemos su apellido, que es virus chikungunya, pasamos a tener más o menos 1.100.000 enfermos. O sea que para mí hay eso, hay un ocultamiento deliberado, porque eso significa, digamos, la evidencia, la confirmación frente al resto del mundo del desastre que es este sistema sanitario en Venezuela hoy. Mejor dicho, ¿podríamos decir que Venezuela es el país con mayor cifras de chikungunya en la región?
sin temor a equivocarnos, los febriles que están reportados oficialmente por el Ministerio de Salud, que te repito, más o menos vienen siendo 1.240.000 enfermos alrededor de un mes, esos son chikungunya hasta que no se demuestre lo contrario. Y si eso es así, en el grupo ya confirmado para el resto de América, que son unos 780.000 enfermos, de eso República Dominicana aporta más o menos 480.000. Nosotros estaríamos aportando el doble de lo que aporta el segundo, digamos, candidato, y pasaríamos largo y velozmente a encabezar esa estadística indeseable para Venezuela. Pues además del chikungunya, ya se dice que hay otras 2 epidemias que están azotando a la población venezolana, que son el dengue y la malaria. Queríamos saber en cifras de cuántos casos exactamente estamos hablando. Bueno, en cuanto a dengue, hay una duplicación promedio del número de casos en los últimos 20 años. Eso está ocurriendo y este año vamos a batir nuevamente un récord, que lo hemos sido honrados con él en el 2008, en el 2010, que es que vamos a pasar de 70.000 enfermos, quizás hacia 80.000 con toda seguridad. Esa es una de las epidemias que siguen sin control en Venezuela. Y la otra es malaria o paludismo, son sinónimos. Allí estamos más o menos rodando hacia unos 85-90.000 casos este año. Si esto ocurre, y yo creo que no hay razones para que no ocurra, porque el descuido es demasiado grande en el control de malaria en Venezuela, vamos a acercarnos a cifras de 1942. Vamos a retroceder 70 años en materia de control de malaria en Venezuela. Pregunta crucial, ¿están las clínicas y los hospitales capacitados para hacer frente a esta crisis epidemiológica? Hasta ahora la experiencia es que los hospitales están muy mal capacitados y mal dotados, y las clínicas que tienen dentro del volumen global de camas en Venezuela ocupan un porcentaje pequeño, más o menos del 20 al 30%, ellas rápidamente agotan su existencia, colapsan sus posibilidades porque, bueno, que atienden con prontitud, no tienen tanta capacidad operativa. Entonces realmente el problema es muy complicado porque el Estado está fallando y el hecho de que se migren todos estos enfermos a las clínicas las colapsan también, y es lo que estamos viviendo. Una enorme gente, todo el día una cantidad de gente haciendo cola en todas partes para ver cómo la atienden. Preguntarle si además de capacidad operativa, que dice que no es suficiente, ¿hay suficientes insumos y medicamentos? Hasta ahora parece que no, porque el gobierno informa que sí, que compra, que trae no sé cuántos lotes, no sé cuántos millones de kilos de medicina, pero lo concreto es que tú buscas acetaminofeno, que es un medicamento barato y común y corriente, pero que actúa para una fiebre en un niño chiquito, para que una madre desesperada esté tranquila, bueno, y no se consigue ni en la farmacia, ni el Estado los aporta para los hospitales públicos. Pues ya para finalizar, y viendo este panorama que nos está describiendo con el virus del chikungunya, ¿podríamos traducir que no estamos preparados para enfrentar enfermedades como estamos viendo con el ébola, que cada día amenaza más con tocar suelo suramericano? ¿No estamos listos? Mira, no solamente Venezuela, vamos a ampliar un poco el espectro para no darnos látigo, pues. En general en América Latina la cosa no es fácil, ojalá no llegue de ébola porque la preparación es insuficiente. El riesgo para nosotros no es tan alto. Yo pienso que el primer riesgo, por supuesto, es Estados Unidos por la gran movilización de gente que tiene, luego Brasil, que tiene mucho intercambio con África, y luego Cuba, porque se ha metido ahora de voluntario hacia los focos de ébola. Ahora, si ocurriese en cualquiera de estos países, yo creo que habría que apretar mucho el paso, porque esto es una enfermedad seria, esta es una cosa seria, y yo creo que, bueno, no está más el alerta, por supuesto, y tratar de hacer algún tipo de entrenamiento al personal, pero creo que puede no irnos bien. Pues doctor Rafael Orihuela, exdirector del Hospital Universitario de Caracas de la Universidad Central de Venezuela, profesor y exministro. La salud, gracias por acompañarnos aquí en la tarde. Gracias a ustedes.